Hola a todos, en este video vamos a ver el uso de la clase string. ¿Ya? Declaré dos variables string, ya que es cadena 1 y cadena 2, y este es el contenido de cada una de ellas. ¿Ya? Recordar que el tipo de dato string es un tipo de dato que proviene de una clase, ¿ya? Por ende estos serían objetos, ¿ya? Al declarar un objeto de la clase string, nosotros podemos acceder a todos sus métodos, ¿ya? Y estos son los métodos más comunes que vamos a ver en este video, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿ya? Algunos de ellos ya lo vimos en clase, entonces les va a servir como un repaso. El primero es char_add, ¿ya? Y lo que hace este método char_add es extraer una posición de la cadena de caracteres, ¿ya? Según el valor que yo le paso como parámetro, ¿ya? Entonces vamos a imprimir en la primera cadena 1, vamos a escribir cadena 1 punto char_add, y después tenemos que pasar un valor entero que sería la posición donde se encuentra el carácter que quiero imprimir, ¿ya? Tenemos que ver que esta cadena de caracteres se convertiría, tendríamos que verla como un vector, ¿ya? Entonces la primera letra sería la posición 0. Si yo dejo el 0 acá, corremos el programa, me va a mostrar ahí la letra B, ¿ya? Entonces vamos a colocar un número más grande, por ejemplo el 15. Veamos, no me muestra nada, me pasé me parece. A ver, veamos el 6, la M, ¿ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sería la posición 6, ¿ok? Bueno, el segundo método es compareTo, ¿ya? Lo que hace esto es devolver un entero, cadena 1 punto compareTo cadena 2, ¿ya? Bueno, acá hace una comparación de cuál es mayor y cuál es menor, ¿ya? También puede comparar si es que las cadenas son iguales. Entonces la comparación no la hace de forma alfabética, sino que la hace con el código ASCII, ¿ya? Entonces me va a devolver un número positivo en caso de que la primera cadena fuera mayor a la segunda, ¿ya? Si es menor, va a devolver un número negativo, y si son iguales va a devolver 0, ¿ya? Entonces si yo dejara las dos cadenas iguales, ¿ya? Ahí devuelve 0, son iguales. Si a esta le ponemos una X acá, va a devolver un número negativo, ¿ok? Método concat, ¿ya? Lo que hace esto es igual a hacer esto, cadena 1 más cadena 2, ¿ya? Sería lo mismo. Lo vamos a hacer con concat cadena 2, ¿ya? Entonces lo que haría sería juntar las dos cadenas, ¿ok? Método enwich, lo que hace este método es devolverme un valor booleano, o sea, verdadero y falso, en caso yo acá tengo que pasar una cadena de caracteres. Vamos a pasarla y vamos a ver qué es lo que devuelve. Me dice falso. Ya lo que hace es que verifica si la cadena termina con esta cadena que yo le paso como parámetro. Entonces, si yo veo la cadena 1 no termina con A, sino que termina con N, por eso devuelve falso. ¿Ya? Pues si ponemos acá una N, va a devolver verdadero, ¿ya? Acá nosotros vamos a usar el equals, cadena 1 punto equals
cadena 2. ¿Ya? Veamos que devuelve. Me devuelve verdadero. Eso quiere decir que las dos cadenas son iguales. ¿Ya? Si yo cambiara acá algo, por ejemplo una X, ¿ya? Vamos a ejecutar, me devuelve falso. ¿Ya? Vamos a ejecutar nuevamente. Fíjense que acá las dos cadenas son iguales, pero acá tengo una P en minúscula, entonces me devuelve falso. Ya acá verifica que las cadenas sean iguales en cuanto al contenido, ¿cierto? También en cuanto sí que son mayúsculas y minúsculas. Ya hay que tener ojo. Este tipo de métodos me sirve, por ejemplo, en un if. Ya si yo quiero decir si la cadena 1 es igual, ¿cierto?, a la cadena 2, ¿ya? Y ahí puedo ejecutar alguna sentencia, ¿ya? Esto se debe hacer de esta manera, la igualación, ¿ya? No puedo hacerla de esta manera, ¿ya? No puedo comparar de esa forma, ¿ya? Tendría que ser con el equals, ¿ya? En los strings tengo que hacerlo con equals. Bueno, después viene index of, ¿ya? Lo que hace este método es decirme index of, decirme en qué posición se encuentra un carácter. Por ejemplo, voy a colocar la A, me dice que está en la posición número 5. ¿Ya? Si yo veo 0, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está la letra A. ¿Okay? Método last index of, ¿qué realiza esto? Vamos a hacer lo mismo, cadena 1.last index of, y vamos a pasar a la letra A. Veamos que lo da. Me dice que me da un 7, ¿ya? Lo que hace es que me muestra, según la cadena que le paso, si es que hay más de una, ¿ya? Me va a dar la última. En este caso, la primera está en el 5 y la segunda está en el 7, ¿ya? En caso de que hubiera un carácter, estoy buscando un carácter que no se encuentra, me va a dar menos 1. Ya ese es el resultado. Acá lo mismo. Si hay un resultado que sea un carácter que no se encuentra, me va a dar menos 1. Ahora, no es necesario pasar solamente un carácter, yo podría pasar una cadena más larga. Ya, por ejemplo, más, me dice que está en la posición 6. Ahí está. Ya, ahí empieza la cadena más. ¿Ya? Bueno, el len lo que hace es mostrar el largo de una cadena. Punto len, ya me va a dar un valor numérico con el largo de la cadena. ¿Ya? Recordar que si este método me devuelve un entero, yo perfectamente podría declarar una variable, ¿cierto?, que se llame largo y asignarle esto, ya, porque esto, el length, ¿cierto?, devuelve un entero. ¿Ya? Lo mismo pasa con la otra método. Por ejemplo, acá esto yo lo podría pasar a un booleano porque me devuelve verdadero o falso. ¿Ya? Esto me devuelve un entero, también lo podría pasar a una variable entera. ¿Okay? Bueno, la variable replace lo que hace, o sea, el método replace lo que hace es reemplazar un carácter. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir que quiero reemplazar la A con el carácter X. ¿Ya? Veamos qué aparece. Ese es el resultado. Ya no está la A, sino que ahora aparece con una X. Substring. Substring lo que hace es cortar una cadena. Entonces vamos a colocar cadena 1.substring. Tenemos dos métodos, uno con un parámetro y otro con dos parámetros. Si yo pongo con un solo parámetro, tengo que pasarle un entero. Vamos a colocar el número 5. Fíjense que me aparece la palabra amación, ¿ya? Que quiere decir que desde la posición 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, desde ahí va a cortar la cadena. ¿Ya?
Ahora, si yo utilizo dos parámetros, quiere decir que yo le puedo indicar el inicio. Le puedo decir que empiece en el 0 y que me traiga hasta la posición 3. ¿Ya? Entonces ahí va a ser la primera letra, que sería Pro. ¿Ya? To char array. ¿Ya? Lo que hace esto es que yo podría, a un arreglo de char, por ejemplo un vector, ¿cierto? Un vector, le puedo pasar la cadena transformada en un arreglo de char. ¿Ya? Entonces todas las letras de la cadena van a pasar ahora a un arreglo de char. Entonces yo perfectamente podría después crear un for, ¿ya? Podría, como yo no sé de qué largo va a ser la cadena, podría decir que vector.length, hay también un método que me permite saber el largo del vector, ¿ya? Esto es un método que tiene los arreglos, lo puedo usar en los arreglos de tipo vectores o matrices, ¿ya? Ahí voy a saber cuál es el largo. Entonces, por ejemplo, podríamos imprimir acá los caracteres del vector sub i, ¿ya? Entonces esto va a hacer que me muestre programación escrito hacia abajo con todas sus letras, ¿ya? To lowercase lo que hace es imprimir la cadena 1.toLowercase en minúscula, ¿ya? Vamos a ver, ahí está programación minúscula. Entonces la primera letra que tenía mayúscula se cambia a minúscula, ¿ya? El to uppercase es lo contrario, ¿cierto? Cadena 1.toUppercase y va a mostrar la cadena en mayúscula. Y por último, el método trim lo que hace es quitar los espacios en blanco en caso de haber espacio innecesario, ¿ya? Por ejemplo, si colocamos programación y le damos unos espacios acá, ahí estaría, ¿ya? Se fijan, programación me aparece escrito sin los espacios, ¿ya? Arriba, como yo lo modifiqué, ahí aparecen los espacios, ahí hay dos espacios en blanco, pero al utilizar el trim los quita, ¿ya? Entonces eso sería el uso de la clase string y los métodos más usados en esta clase, ¿ya?